Un 11 de abril de 1882 nacía en Francia Fernando Fader, en Burdeos. De familia acomodada, hijo de un emprendedor ingeniero naval, Carlos Fader, y de la vizcondesa Celia de Bonneval, desde la cuna gozó de los refinamientos y cultura cultivadora de que caracterizaban las muy pudientes de la época. A los 3 años es arrastrado por los ímpetus emprendedores de su padre a Mendoza. Permanece hasta los 6 años, cuando es devuelto a Europa para que curse sus estudios primarios. Regresa así Fernando Fader a la tierra que lo vio nacer. Estudia en Alemania, va y viene a Europa, viaja incansablemente, para que después, en 1904, emocionalmente y ya sin dudas, contagiado de su espíritu y geografía, elige Mendoza como su residencia y abre su propia academia de pintura en 1905. Entre 1907 y 1908 funda el grupo Nexus, siendo sus compañeros de remo Cesáreo Queiroz, Ripamonti, Alberto Rossi, entre otros, Colibadino, y exponen con éxito en Buenos Aires. Se sucedía en 1908, es cuando realiza entonces su primera muestra individual en la Galería Whitcomb. Por esas cosas que suelen ocurrirle a los grandes artistas, toma distancia con la pintura entre 1909 y 1914 para dedicarse a la actividad empresarial. Los titulares de los diarios daban cuenta del inicio del primer Gran Guerra y en el siglo XX ya no sería el mismo. La vocación por el trazo y el color pueden más. Otra vez pinceles y la paleta en mano recrea amaneceres, crepúsculos, caballos, rancheríos, cielos, tierras, luces y oscuridades, convirtiéndolos en manchones memorables que hoy conocemos. Su consagración internacional llega en 1915 con el primer premio de la Exposición Internacional de California. En 1918 debe radicarse casi obligado por los médicos en Córdoba, en la finca de Loza Corral. La tuberculosis invade sus pulmones y la tos interrumpe cada vez más sus conversaciones y esta será su residencia definitiva. En 1924 la Sociedad Amigos de Arte lo afaman realizando su primera muestra retrospectiva. Pinta incansablemente, Fernando Fader. Pinta mientras su salud se deteriora, pinta y expone. Su salud no le da tregua. Transcurre 1927, pero resiste y pinta, expone y resiste hasta su última muestra individual en 1930. Se había casado nuestro Fernando Fader con Adela Guiñazú. El solar que es ahora el Museo Emiliano Guiñazú, de la Casa de Fader, donde el maestro solía emplazar sus atriles y desplegar su maestría. El color y la luz, la emoción y el desvelo, y sobre todo los enamoramientos con la naturaleza, fueron indudablemente guías de su insuperable arte. Deja la vida en 1935 rodeado de su familia. Vamos a volver un poco atrás. 140 años tiene la casa que sostiene el museo que honra la memoria de Fernando. Lleva pomposo el título Museo Emiliano Guiñazú, Casa de Fader. En la época de verano, Fader y su familia iban a casa de su suegro, Emiliano Guiñazú, y de cercanas vacaciones. En Mendoza los lugares frecuentes de veraneo eran las termas de Cacheuta, hotel que casualmente es construido por mi abuelo José Polisi, y los baños de Lulunta, el Chayao y ciertas zonas de Luján. Fernando era un artista total, magnífico en sus interpretaciones de piano de obras de la literatura clásica. Tanta era su pasión por la música que adquiere un piano Bechstein de cola, uno de los más afamados en el mundo entero, y lo instala en su residencia de Loza Corral, Córdoba. A la muerte de su padre, Fernando se hace cargo de los negocios y no lo hace mal. Una luz en la zona de Cacheuta, donde tenían sus usinas, arruina el emprendimiento. Fernando se ve en la obligación de vender muchas de sus posesiones para paliar la deuda. Él mismo escribe a su amigo Müller: he perdido en esta vía crucis muchas de mis cosas, he perdido mi negocio, el emprendimiento. Fernet se ve obligado a vender todas sus posesiones para paliar la deuda. Él mismo escribe a su amigo Müller que ha perdido en esta vía crucis toda su fortuna, la de mi señora, la de mi madre, y no tenemos puesto, lo que tenemos puesto.
Fueron rematadas varias de sus telas, lo que menospreció su trabajo. Su amigo Federico Carlos Müller lo provee de una mensualidad de 500 pesos por mes y a cuenta de las obras que Fernando cuando fueran vendidas a futuro. Los Guiñazú eran integrantes de una familia muy acaudalada y Fernando fue llamado por Emiliano Guiñazú para que adornara las paredes interiores de su enorme casona. Así lo hace Fernando y hoy podemos admirar su fresco en el hall de entrada, en la pileta de invierno y en otros muros. Pero Fernando, más que un trabajo seguramente bien remunerado, tiene otro premio. Conoce a Adela Guiñazú, la hija de Emiliano, el amor hace su juego y Adela y Fernando se casan el 6 de septiembre de 1906. Los retratos de Adela están considerados entre sus mejores obras. Los premios y distinciones se suceden. Fernando comienza a adquirir trascendencia nacional e internacional, pero los más destacados son la medalla de plata en la exposición de Múnich por su trabajo en la comida de los cerdos. El primer premio y medalla de oro en la exposición internacional de San Francisco en California y uno que tenía la valoración moral cuando el casamiento de Balduino y Fabiola, que repercutió en todo el mundo, el gobierno argentino le regala a la pareja real un cuadro de Fernando Fader. Su enfermedad, la tuberculosis, lo atacó desde muy joven. Siempre la tos formó parte de sus días. Fernando intenta entrar a la Academia de Bellas Artes en Múnich, es rechazado, aconsejado por el maestro Heinrich von Zugel, practica dibujo durante 6 meses y presenta las obras. Fernando había presentado numerosos trabajos, fue aceptado en la escuela al final. La tos no pudo con su talento. El 80% de su obra la realiza en las sierras de Córdoba, a la que se traslada en 1916 y recorre hasta construir su casa en el 18. En la estancia Loza Corral, en el pueblo de Schilling, y a pocos kilómetros del de Anfuni y de Capilla del Monte. Ahí se muestra el museo que guarda reliquias de la obra de Fernando. Todas las obras de Fernando están exhibidas en prestigiosos museos de nuestro país: el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Rosa Garisteo de Rodríguez en Santa Fe, el Museo Emiliano Carafa en Córdoba, el Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario y el Museo Juan Carlos Castañino y obviamente nuestro Museo Emiliano Guiñazú, la Casa de Fader. Más de 900 obras realizó Fernando Fader en su época y en la actualidad fue uno de los artistas mejor cotizados en el mercado nacional e internacional. El martes de la semana pasada se vendió un óleo en me confundí. Hay óleos que se fueron vendidos en $224.000. La tuberculosis lo acosó sin darle respiro. Estando en Mendoza, los médicos lo desahuciaron. Decide entonces buscar aires que lo aliviaran y encuentra en Córdoba. Muchos de sus paisajes interiores ocurrieron porque Fernando, por su enfermedad, no podía salir de su casa. Pasaba largos días ahí en medio del campo cordobés, sin contacto, sin teléfono, sin mensaje, conversaba la tela y los colores. Bueno, disfruten de este maravilloso pintor, muy conocido y sinceramente merece todo. Creo que es uno de los más grandes artistas que han estado en Argentina. Vean las obras que pude conseguir, y no sé si son su totalidad, no creo, pero bueno, disfrútenla. Roberto Polisi.